San Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. O para que todos lo tengan. El tema de esta noche se llama entre prejuicios y problemas hay que volver a empezar. Entre prejuicios y problemas hay que volver a empezar. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, de la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así es, mi Dios. Tú viniste, Dios mío, por un propósito, Dios mío. Tú viniste a salvar a los que estamos perdidos, a los que necesitamos salud, Dios mío, a los que necesitamos, Dios mío, muchas cosas, Dios mío, para poder salir adelante, mi Dios. Eres acá, lo necesitamos, los rotos de corazón, lo que necesitamos de tu gracia, lo que necesitamos de tu favor. Si bien es cierto en esta noche, Dios mío, hay muchos que están cargados, hay muchos que están adoloridos, Dios mío, hay muchos que tienen problemas, tienen prejuicios, Dios mío, pero si bien es cierto, tenemos un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios que es capaz de mover los cielos, Dios mío, puede mover montañas, Dios mío. Tú puedes salvar a toda persona, Dios mío, pero en esta hora te pido, Dios mío, que ilumine nuestro corazón. Permítanos sentir tu presencia en esta hora, Dios mío. Permítanos escuchar tu voz, Dios mío, una vez más, Dios mío, que haga retumbar nuestros corazones, Dios mío, que pueda entrar ese primer amor en nuestro corazón, Dios mío. Permítanos alabarte con gozo, Dios mío, y aleja el diablo, aleja el enemigo, Dios mío, toda potestad, Dios mío, sea alejada, Dios mío, todo problema, Dios mío, todo enemigo que quiera hacer contra los cristianos o la gente, nos sea tenido, Dios mío, porque creemos en ti, creemos en un Dios justo, un Dios real, Dios mío, y un Dios que quiere a sus hijos, un Dios que ama a sus hijos, y un Dios que dará todo por sus hijos. Y por ahora te damos la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Quédate con nosotros y revélanos, Dios mío, tu secreto, Dios mío, en esta hora. Bendito sea mi Dios. Amén. Amén. Entre prejuicios y problemas hay que volver a empezar. Amén. Entre prejuicios y problemas hay que volver a empezar. Es el estudio de esta noche. Bien le contaba que estaba entre dormido y que escuchaba a Zaqueo, prácticamente dormido, escuchaba el nombre de Zaqueo, Zaqueo. Entonces, bueno, allí donde Dios me quiere hablar. Aquí quiero llegar. Me gustó lo que dijo Daniel y aquí quiero llegar antes de empezar. Hemos olvidado muchas veces escuchar la voz de Dios. Sí. Hemos olvidado directamente el percibir la voz de Dios en nuestra vida. Sí. Hemos dejado de escuchar lo que Dios está por decir día a día. Y muchas veces dejamos de percibir el sabor de la adoración, el sabor de glorificar a Dios. Hemos olvidado de percibir lo que Dios está dando a su pueblo. Y hemos olvidado percibir lo que Dios está peleando por nosotros. Porque hay una batalla que siempre está ganando Dios y Dios siempre la va a ganar. Amén. Pero dejamos de percibir lo que Dios está haciendo por nosotros. Cierto. Pero muchas veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros. ¿Por qué razón? Porque dejaste de percibir quién es tu Padre. Dejaste de percibir quién es el que da la vida por ti día a día. Muchas veces dejamos de percibir todo a nuestro alrededor. Y eso es lo que nos gana la batalla a los cristianos orgánicos. Así es.
Sí. dejar de percibir el amor de Dios, dejar de percibir la adoración, dejar de percibir el gusto por la vida, el gusto por vivir en Cristo. Muchos se sienten aburridos por venir a la iglesia, por cubrir tanta hora de culto, 2 horas, 3 horas, y es porque realmente no sienten que es adorar a Dios. Así es. Quizás ahorita tú sientas, pero yo estoy desempleado, yo tengo una enfermedad, yo tengo esto, lo otro. Si bien es cierto, Dios sabe lo que necesitas. Sí, amén. Si bien es cierto, Dios sabe tu corazón, Sí, sí. sabe que tus ojos están llorosos, porque si realmente necesita el respaldo de Dios. en tu Amén, vida. Aleluya. amén, amén. Quizás tú dices que Dios no está a mi lado, Dios no obra a mi favor, pero déjame decirte que Él está siempre a tu lado. Sí, amén. Dios. Así es. Quizás ahorita te sientes decepción por lo que tú estás enfrentando en esta hora. Y déjame decirte que Dios no está solo. Tú no estás solo. Así es. Porque Dios está contigo. Amén. Quizás ahorita sientas que ya no puedes caminar. Sientas que ya no tienes fuerzas para poderte seguir adelante. Porque los días se hacen tan largos. Porque no tienes para poder dar a tus hijos. Pero déjame decirte que ese Padre tan amoroso va a bendecir a tu vida para que tus hijos sean bendecidos. Amén. Ese Padre tan amoroso va a pelear por ti a capa y espada, Así día y es. noche. Así es. Y no va a Amén. permitir que el otro acabe con su hijo. Aleluya. No va a permitir que el otro lo tire en un charco. Gloria No va, a a Dios. no va a permitir que el otro lo arrastre. Así Porque el es. que pelea la batalla siempre va a ser Cristo. Amén. Amén, Quizás aleluya. ahorita te sientas desanimado, pero déjame decirte que buena pelea está dando Dios por ti. Aleluya. Buena pelea da todos los días por ti. Sí, amén. Y Él dice todos los días, Él es mi hijo, yo morí por Él Amén. y seguiré viviendo por Él. Gloria a Cristo. Pero muchas veces dejamos de percibir el amor de Dios que está en nuestras vidas. Así es. Hay tanta gente que está desesperada por una palabra de Dios. Hay gente que está necesitada no solamente por el consejo de Dios, sino una palabra óptima. Hay muchos que están en los buses, ustedes los miran llorando, o en los centros comerciales, no sé, ha pasado en muchas ocasiones en mi parte, en mi persona, he visto gente que está llorando, pero muchas veces no nos acercamos a decirle, Cristo te ama. Amén, amén. Cristo te da amor, Cristo te va a consolar. Quizás yo no tengo las palabras para poderte decir, pero Dios tiene un propósito para con tu vida. Pero dejamos pasar que las personas no tengan una palabra de parte de Dios. Dejamos ignorando a las personas que están afuera, que necesitan un consejo de Dios. Porque ahora nosotros los creemos santos, nos creemos prácticamente el ungido de Dios. Pero esas personas son las que necesitan, tanto como nosotros. Así es. ¿Cómo debo empezar si todo está mal? ¿Y cómo debo cambiar si todo está mal? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Pero ¿cómo voy a luchar si todo está mal en mi economía? ¿Cómo voy a luchar si tengo una enfermedad en mi vida? ¿Cómo voy a seguir adelante si no tengo nada para poder dar a mis hijos? Quizás ahorita no estés en una buena, óptima condición, establemente, económicamente. Pero la situación que tú estás no significa que Dios no te va a ayudar. Muchas veces pensamos que esa situación se va a estar constantemente en nuestra vida, pero no es así. Quizás ahorita sientes que el desierto es bastante duro, y yo lo sé, yo he estado ahí, pero cuando Dios se va moldeando, cuando Dios se va formando, vas a sufrir. Vas a llorar, vas a querer decir, ya quiero salir de esto, ya quiero salir de lo otro. Pero cuando Dios te saca de ahí, le das la gloria a Dios. Aleluya. Señor. Pero muchas veces le damos la gloria a Dios por la bendición, pero no le damos la gloria a Dios por lo que está pasando ahorita en nuestra vida. Sí, sí. Lo dije anteriormente, si venimos acá, vamos a adorar. Y si realmente nos fue mal en el trabajo, vamos a adorarle, Así es. vamos a glorificarle. Sí, sí. Por más que nos pisoteen, por más que nos digan que nosotros no valemos nada, tenemos siempre a adorar a Dios Amén. en las buenas Y en las malas, así es. Debemos de Aleluya. entender algo, que Dios siempre va a pelear por nosotros. Así Sí, Que amén. no se le Aleluya. olvide ese punto, porque muchas veces, como le decía el hermano Emerson, olvidamos las victorias pasadas. Ujú. Y si nosotros olvidamos las victorias pasadas, prácticamente vamos a dejar todo atrás, como si Dios no está con nosotros.
Dios siempre está con nosotros. Sí. Debemos de recordar esas victorias pasadas, hacerlas siempre presente, que Dios está para con nosotros. Sí, Señor. Vamos a leer el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Vemos una historia prácticamente mayor conocida acerca de Zaqueo, pero ahora Dios quiere hablar puntualmente acerca de un punto entre los prejuicios, entre los problemas, cómo volver a empezar. Entre los prejuicios, entre los problemas, cómo volver a empezar. Si vemos Zaqueo, era un hombre muy rico, publicano, recaudador de impuestos, una persona que robaba de más, que dejaba pobre a la persona que realmente le recaudaba el impuesto, que no le importaba si era viuda, no le importaba si era cojo de nacimiento, no le importaba nada. Lo que le importaba era tener el impuesto, ser más rico él, sin importarle nada a nadie. Y ahora en día, actualmente, hay muchas personas así, que no le importa con quién arrasar, pero prácticamente lo que quiero es ser rico. Ahora en día, muchos cristianos evangélicos pensamos que porque Dios está con nosotros tenemos que ser ricos. Y Dios no vino para que tú seas rico. Amén. Dios no vino para que tú seas rico, estimado hermano. Amén. Dios vino para que tú seas salvo. Amén. Dios vino para que tú tengas gracia. Dios vino para que tú tengas el favor, Sí. la misericordia de Dios. Para eso vino, no para que tú seas rico. Así es, Y amén, hay muchas aleluya. iglesias donde se están predicando el evangelio de la prosperidad para poder cambiar de que nosotros debemos ser ricos. Porque tanto tú diezmas $100, Dios te va a multiplicar a 100,000. No, no es así. Si tú das para Dios, Él te lo va a multiplicar, si no es cierto. Claro. Pero si te das con un corazón alegre, con un Así corazón es, así prácticamente es. demostrándole la grandeza de Dios, que Él es superior a nosotros, Amén, amén. y nosotros somos nada ante Él. Así es. Debemos de entender eso, que Amén. nosotros venimos acá a alabarle a Él, y glorificar a Él porque Él es Dios. Sí, Amén. Señor. Actualmente la gente no quiere cambiar su forma de ser. ¿Por qué razón? Porque le gusta vivir en el pecado, le gusta vivir en el alcohol, le gusta vivir en el cigarro. Sí. Pongamos un punto bastante detallado. Si usted ve en las cajetillas de cigarro, ahí dice no fumar, porque le produce cáncer, le produce de todo. Pero, ¿qué hace la gente? No lo lee. No lo lee. Sí. Son miopes, no Sí, logran ver. Sí, es cierto. Así es el mundo. Quizás le presentan las etiquetas, esto te va a dar cáncer, esto te va a morir, pero siguen consumiéndolo. Así Sí. como muchos de nosotros consumimos Coca-Cola, Mm, pero sí. vamos a morir bien, Yo ¿verdad? ya no. No, es necesario. Prácticamente vemos en etiquetas. Vemos en etiquetas, pero no tomamos atención lo que nos dicen. Cierto. Hay una palabra conocida en inglés que dice danger, peligro. Esto te va a matar, esto te va a destruir. Pero ahí están las personas. Quieren prácticamente ser destruidas por el otro. Sí. Sin importar que los riñones sean destruidos por el alcohol, sin importar todo lo que produce el cigarro, el cáncer. Sin importar, mucha gente se va a los prostíbulos para adquirir sida, por satisfacer la necesidad de la carne. Sin importar de lo que diga, esto te va a matar, esto te va a destruir, sin importar eso, la gente se va. Sí. ¿Por qué razón? Porque no quieren volver a empezar. Sí. No quieren dejar eso porque les gusta vivir en el pecado. Y el pecado prácticamente, si tú caes en el pecado te atrapa. Sí. El pecado te sostiene. Sí. Así es. Y el pecado no te permite que busques de Dios. Así El es. pecado te va a cegar Sí. y no vas a permitir que tú vayas a la iglesia. Sí. Por eso hay muchas personas que están afuera, por eso no quieren venir a la iglesia, porque el pecado los tiene atrapados. ¿Y cómo salir entre prejuicios y problemas para volver a empezar? Simple, reconociendo que Jesucristo es el que salva la vida. Sí, así es. Reconociendo que Dios es el motor y el arranque de nuestra vida. Aleluya. Pero si no lo reconocemos, nunca vamos a volver a empezar. Nunca vamos a volver a sentir la pasión por Dios. Sí. Nunca vamos a volver a sentir la gracia de Dios. Sí, así es. Antes de voy a hacer un paréntesis, yo les contaba acerca de una historia, parte mía, que voy a contar otra historia, pero no es parte mía.
yo a quinto grado iba, hubo un prejuicio que me dañó mi vida. Una persona donde me dijo, se burló de mí porque estaba exponiendo, me dijo que yo no podía exponer, me dijo entre todos mis compañeros, me arruinó mi vida en ese momento, mi infancia. Crecí con ese prejuicio de que yo no podía hablar en público, crecí con ese prejuicio donde yo no era nada, crecí con ese prejuicio de que yo no valía nada. Hay una cierta historia que contó un predicador que me llamó mucho la atención, casi parecido a lo que yo viví, pero gracias a Dios no pasé mucho tiempo para que Dios me libertara. Amén. ¿Por qué razón? Porque esta persona pasó lo mismo que mí. Yo creo que muchos han pasado por esos prejuicios o esas etiquetas que le pone el mundo, de que no vales nada. Sí. Esa persona tenía como alrededor de 6 años de edad, dice ella. Y estaba en plena clase y le dice la profesora, porque la profesora le quería llamar a la niña. Le comienza a decir una pregunta y la niña no le contesta. Viene la niña, no sé, profesora. Viene ella, le dice a todos sus alumnos, le dice, venga, escriban todas las cosas detestables de ella. Y viene la niña, comenzó a llorar, porque quieras o no, entre prejuicios y que te pongan etiquetas, duele. Viene la persona y comienza a decir, gorda. Se levantó otro compañito, fea. Otra persona comenzó a decir un montón de etiquetas. Esas cuestiones le dañaron su infancia. Esa situación prácticamente fue bastante crítica para su vida. A decir verdad, llega a los 45 años con esos mismos prejuicios, con esos mismos problemas. Llega al psicólogo y le dice, yo recuerdo muy bien cada compañerito mío, lo tengo bien grabado en mi mente, con nombre y apellido, quién me dijo gorda, quién me dijo fea, quién me dijo estúpida, quién me dijo ignorante, quién me dijo que no iba a servir para nada, lo recuerdo muy bien. Esos prejuicios y esos problemas marcaron mi vida. Le dice al psicólogo, si bien que es cierto, yo ya tengo 45 años de edad, yo no me he casado, y lo dice ella, porque crecí con esos prejuicios, crecí con ese problema de decir que yo era fea, para que los que sufren, que le dicen que eres fea, no lo eres. Claro que no. Porque eres hija de Dios. Amén. Para los que sufren, que dicen que tú no eres inteligente, tú no eres inteligente, tú eres sabio, porque Dios te da la sabiduría. Sí, amén. Para los que tú dices que tú no vales nada, tú eres valioso, Así porque es. tienes la sangre de Cristo. Amén. Sí, Señor. Si bien es cierto, ella le dice, le comienza a narrar su vida nuevamente al psicólogo, y él le dice, entiendo, le dice, porque tuvo varias sesiones con él, pero el muchacho era cristiano, le dice, ahora bien, le dice, pon atención, le dice, ahora recuerda, le dice, que tú no estabas sola en ese momento. Todos los niños que estaban diciéndote que tú eres fea, Dios te decía que era bonita. Aleluya. Todos le decían que tú eres ignorante, Dios te decía que tú eres la más inteligente de Aleluya. todas esas almas. Amén. Si se levantaba tu compañero y te decía que tú no valías nada, tú vales la sangre de Cristo. Amén. Si todos te levantaban y te decían que tú no ibas a servir, tú ibas a servir constantemente. Gloria a Dios. Y dice ella que ese momento, dice que le cambió su vida. Nunca lo había pensado así. Nunca había pensado en el momento de que Dios estaba en mi vida. Cuando yo tenía ese problema, cuando yo tenía esa enfermedad, yo nunca había pensado que Dios estaba ahí. Cuando Dios, prácticamente yo me sentía solo, porque creo que muchos se han sentido solos así. Sí, Amén. sí, Señor. Esos prejuicios que marcaron a muchos, y creo que a muchos tienen ese paradigma en ustedes. Dios quiere quitárselos. Amén. Dios quiere quitar ese chip que cambie prácticamente todo lo que le dañaron en su mente, en su corazón. Quiere decirte a través de la vida de Zaqueo, que en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Si ven esto, un paradigma, porque realmente era un recaudador de impuestos, una persona que robaba. Todos murmuraban diciendo que, ¿y por qué se va a juntar por este? Si esto no vale nada, este me robó a mí. Pues sí, que realmente le quitó el impuesto, no tenía para pagar la renta. Ese me robó a mí, me saqueó a mí. No tiene que estar con él. Él es ignorante, él es un defraudador, él es un fraude. Él no tiene que estar ahí. Y muchos de los que estamos acá no teníamos que estar acá. Nosotros prácticamente no valíamos nada. Así es. Pero en las manos de un Dios vivo, nosotros valemos mucho. Sí, En las manos de Dios valemos más Amén. que todo. Así es. Y Él pone propósitos. Sí. Él pone sueños. Sí, Él Señor. pone metas, visiones. Quizás ahorita prácticamente se turbaron en este año. Pero yo te lo recuerdo. Porque a mí Dios me dice en mi corazón que este año no ha sido un año de pérdida. No. Es un año de bendición. Amén, Diciendo, aleluya. a los hijos de Dios. Sí, amén. Y vemos directamente que Zaqueo, el significado era una persona pura e inocente. Ese es el significado de Zaqueo, puro e inocente. ¿Qué dirán sus padres cuando le colocaron un nombre de Zaqueo? Quizá iba a ser una persona buena, en ese momento una persona que iba a dar clases, iba a hacerlo mejor. Pero vemos después que no era así. Como sus padres se dieran cuenta después que iba a ser un publicano, que iba a recaudar los impuestos, que iba a robar a la gente, que le iba a saquear a las ancianas, a las viudas, a las madres solteras, a las personas enfermas, a las personas que necesitaban una palabra de Dios. Y muchos hemos sido así, siendo cristianos. ¿A qué llevo? Porque hay muchos que están necesitados de Dios y lo vemos en las calles pidiendo limosna. Sí, hay gente que se aprovecha, pero hay gente que sí necesita. Así es, amén. Hay gente que necesita un vaso con agua, hay gente que necesita un pan. Pero nosotros desapercibidos pasamos así, como si no lo hemos visto. O ahí viene el bus, se sube. Y muchas veces, en vez de decir el amor de Dios, lo reemplazamos por ser fraude. Porque en ese momento pudimos darle algo a la persona necesitada. Yo recuerdo a un señor que yo lo visitaba allá en Héroes. No sé si ya falleció, pero era un anciano. Y él me decía, ¿sabe qué? Me dijo, por nosotros los que estamos acá, nada, nadie da nada. Y nadie se fija en nosotros. Yo pido limosna no porque realmente quiero y lo hago por deporte. Yo pido limosna porque yo quiero un cuarto. Si tú ves, me dice, un cuarto entre así, me decía, chiquito, este pedazo. No me lo vas a creer, me decía, pero yo no tengo hijos, yo no tengo nadie que me cuide. Pero yo necesito pedir porque así me mantengo. Y las personas que me dan, yo me alimento. Y doy gracias a Dios todos los días porque no me deja perder. No me deja dejar de comer. A veces como bien, a veces no como bien. Yo los que estamos acá, creo que todos hemos comido bien. Desde marzo hasta la fecha. Hasta muchos lo hemos comido, hasta más gordos. Hemos rompido la dieta, hemos prácticamente, uno ha subido entre 10 a 5 libras, o a muchos, 30 libras. Otro se sube a pesarse y le dice, no, bájate porque no te puedo contar. Así estamos muchos. Zaqueo era una persona rica, pero una persona con una profesión que le resultó bastante efectiva. Así es. ¿Efectivo por qué? Porque recaudó los mayores fondos dentro de la historia. Señor. Si no le había cobrado, él tenía que cobrar otra vez. Y si le había cobrado, él tenía que cobrar las 3 veces. Y si no le había cobrado, le cobraba la 4ª vez. Una persona que robaba fondos para podérselo dar a Roma y él agarraba para comprar en sí. En el versículo, porque ya casi vamos a terminar, en el versículo
7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado en alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo era una persona pequeña de estatura y intentó subirse prácticamente a un árbol de sicómoro. No le importó subirse al árbol de sicómoro porque quería ver a Jesús. Sí. Quizás quería tener una presentación entre famosos, porque también él era famoso en ese entonces. Pero cuando Jesús te mira y te dice que vengas al camino de Dios, tú no te resistes. ¿Cómo te vas a resistir si es el autor de la vida, el autor del amor? ¿Cómo te vas a resistir cuando te mira a ti y te dice: hijo mío, yo te amo? ¿Cómo te resistes? Aleluya. ¿Cómo te vas a resistir del amor de Dios cuando te dice: yo te quiero? Yo extraño escuchar tu voz. Aleluya. Yo extraño escucharte cuando me hablabas, cuando me cantabas, cuando gritabas con adoración. Pero yo no te vuelvo a escuchar. Te he visto prácticamente desapercibido de mi presencia. Te he visto prácticamente, ya no me cuentas secretos. Si tú no me cuentas secretos, yo no te contaré secretos. Si tú no me cuentas secretos para con Dios, no te voy a dar metas y sueños. Has dejado de sentir el primer amor. Has dejado de sentir la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque has menguado en la oración. La oración es importante para que nosotros busquemos la presencia de Dios. Así es. La oración es lo más principal. Si un cristiano evangélico se aleja de la oración, ese cristiano está en derrota. Ese cristiano pierde la búsqueda de Dios. Pero vemos, Zaqueo no se resistió. Él fue ante Jesús. ¿Por qué? Porque él le tocó. Le tocó con su mirada, le tocó con su corazón. Y creo que muchos Dios nos ha tocado con el corazón. Amén. Con las palabras que nos ha dicho, con las cosas que nos ha dicho, con las promesas que Dios nos ha dicho. Nos ha tocado como nunca. Amén. Yes. Otro paréntesis antes de terminar. Bien, miramos una historia que a través de Facebook me gustó bastante. Decía esa historia muy bonita. La persona tenía problemas económicos, bastante problemas económicos. Y la persona le dice: ya no hay qué hacer. Se acerca un anciano y le dice: yo sé que no hayas que hacer, te voy a dar este anillo. Se lo entrega. ¿Y qué voy a hacer con ese anillo? Ve y busca quién te da tantas monedas para poder subsistir. Y él va a quien vender el anillo. Y le decía a la persona: no, solo te doy una moneda de oro, solo te doy la mitad del oro. Pero yo quiero más, porque necesitaba para poder subsistir. Y le dice, la persona llega y dice al Señor: mira, no conseguí más, solamente me quiere dar una moneda o la mitad o un cuarto de oro. Y le dice la persona: es porque no ha llegado al lugar indicado. Amén. Ve a una joyería, le dice. Él va y le dice: tengo el anillo, y lo comienza. Por este anillo te voy a dar 7 monedas de oro, le dice. Espera, le dice, espera más, le dice. Te voy a dar otras 7, pero la otra semana, le dice. Y él se queda sorprendido. Son 14 monedas de oro. Y él llega bien alegre al señor que le dio el anillo. Y le dice: he encontrado a alguien que me puede dar 14 horas. Si bien es cierto, cuando llegas al lugar correcto, cuando llegas el momento exacto, la hora exacta, el minuto o segundo exacto, cuando estás en la presencia de Dios, Él te va a formar, sea como sea. Él te va a pulir en momentos difíciles, en desiertos, en pruebas, en situaciones. Se levantarán prejuicios de tu vida, se levantarán problemas, obstáculos, pero de todo eso te librará el Señor. Por cuanto Él te ama, no te va a dejar desapercibido. Amén. Por cuanto Él te ama, siempre va a escuchar tu oración. Por cuanto Él te ama, siempre te va a decir: te amo, hijo. Aleluya. Se pueden levantar tantos prejuicios ante ti. Te pueden decir, te pueden humillar y te pueden decir de todo. Pero si estás en mis brazos, si estás en la gloria de Dios, si estás dentro de la presencia de Dios,
nadie te podrá hacer frente. Amén. Porque así lo dice la palabra en Amén, Josué, aleluya, capítulo 1, así versículo es. 9, que nadie te hará frente en Aleluya. todos los días de tu vida. Amén. ¿Por qué razón, estimado hermano? Porque la presencia de Dios está en tu vida. Así Porque es. la gracia y el favor de Dios está en tu vida. Si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros? Sí, amén. Se podrán levantar entre 1000 gigantes y no podrán realizarlo, no podrán destruirte. Y versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay mucha gente que está perdida. Hay mucha gente que necesita de Dios. Y por esa razón, Jesucristo no viene en esta hora. Porque está esperando que muchas personas acepten a Dios. Hay una alabanza muy bonita y me gusta lo que dice. Se llama Sidi o Denise. Dice ciudad de rodillas. Si tienes que empezar en alguna parte, ¿por qué no aquí? Si tienes que empezar ahora, ¿por qué no lo haces ahora, estimado hermano? Si tienes que empezar ahora, por alguna razón, ¿quién te lo impide? ¿Quién te impide entrar a la presencia de Dios? ¿Serán los prejuicios? ¿Serán los problemas? ¿Serán las situaciones que tú estás pasando? ¿Quién te impide entrar en la presencia de Dios? ¿Quién te impide entrar en la gracia de Dios? ¿Quién te impide ser salvos en esta hora? ¿Quién te impide ahora tener un encuentro personal con Dios? Yo quiero dar 5 minutos para que podamos reflexionar y cantar una alabanza que la traía acá, si me permite el hermano Daniel, para que la podamos cantar o que la podamos reflexionar. Porque quieras o no, es necesario estar en la presencia de Dios a diario, constantemente. Quizás ahorita se te ha apagado la llama de tu corazón, pero esta alabanza te hará reflexionar y te hará entender que realmente el amor de Dios lo vale todo. ¿Quieres o no? Cierra tus ojos. Es muy bonita la alabanza, solo serán breves, 5 minutos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La pondré acá. Solo quiero que la escuchen. Gloria a Dios.